Muy buenos días otra vez, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en este bloque de MM33 y quiero compartir con ustedes este tiempo hablando acerca del tema plantación de iglesias. El blanco de los esfuerzos de la plantación, ¿dónde tiene que estar? ¿A dónde tenemos que apuntar? Ese es nuestro tema en estos minutos, ¿no? Bien sabemos que el libro de Mateo, en el capítulo 28, nos habla, no vamos a leer Mateo 28, todos lo conocen, nos habla de grupos raciales, ¿sí? De grupos religiosos y de cultura o naciones. Nuestro enfoque, nuestro blanco, nuestro esfuerzo en la plantación de iglesia tiene que estar enfocado a todos, ¿no? Absolutamente a todos. Ahora, miremos un poquito este tema. La Gran Comisión, cuando hablamos de la Gran Comisión, nos va a demandar hacer discípulos en cada grupo y en cada subgrupo. Es decir, que dentro de un grupo hay otros pequeños grupos de personas que existen allí, ¿sí? Y que normalmente nosotros los llamamos gente común, gente común. No son grupos muy, como se muy vistos, sino que están allí metidos, son pequeños grupos de personas entre la gente, entre la gente. Ahora, lo que tenemos que ver aquí es que una iglesia en una ciudad o en un pueblo tal vez no vaya a alcanzar todos los grupos. Estoy hablando de una iglesia, no estoy diciendo que no tenemos que alcanzar a todos los grupos, sino que una iglesia en una ciudad no va a alcanzar a tocar todos los grupos. Eso es bastante difícil, bastante difícil. Cualquier iglesia que exista, cualquier pastor plantador de iglesia o cualquier plantador de iglesia, se le va a decir claramente que es difícil alcanzar a todos los grupos sociales dentro de una comunidad, pero tenemos que enfocarnos por lo menos en algunos de esos. Ahora, la iglesia que sea fiel a la Gran Comisión va a tener que levantar nuevas iglesias entre esos nuevos grupos de personas. Es decir, tenemos que tener un enfoque común, ¿no? ¿A qué grupo vamos a alcanzar? ¿Qué grupo de personas queremos alcanzar? ¿A qué parte de la sociedad le estamos apuntando? Si uno mira el libro de Lucas, en el capítulo 14, yo voy a tomar lectura en este momento. Hay personas a alcanzar en diferentes áreas, pero primero quiero leerle. Dice, Jesús le contestó, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas a la hora del banquete, mandó a sus siervos a decirle a los invitados, vengan porque ya está todo listo. Ya está todo listo, pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. El Señor le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Y le digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará mi banquete. Fíjense, no puedo detenerme demasiado tiempo, pero las personas que el Señor menciona en este versículo, ¿no? Grupo de personas. Primero está el grupo de personas que estaban dentro del salón del banquete, los que ya habían llegado al banquete. Este otro grupo dice, ve por las plazas y las calles, por las plazas, dice, deprisa, por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Esos están en las plazas y en las calles. Dice luego, hay gente que está por los caminos. Dice, ve por los caminos, ¿no? Esto es más distante. Primero son los que están en el salón del banquete, perdón, en el salón de banquete, allí mismo, en la sala donde ya está la recepción. Luego le dice, ve por las plazas
y luego lo manda un poco más lejos, le dice ve por los caminos, y finalmente le dice ve por los vallados, es decir, del otro lado del otro lado de los límites, más allá de los límites. Fíjense que hay personas a alcanzar en diferentes áreas. Están los que están muy cerca nuestro, los que están aquí nomás, muy cerca, los que están un poquito más allá en las plazas, en las calles. Si uno tiene que salir, si uno quiere plantar iglesia, tiene que salir a las calles, ¿no? Ir a las plazas, recorrer las calles. Y dice, ve un poco más lejos, ve por los caminos. Ya los caminos están, si hablamos de los caminos, ya están fuera del pueblo, ¿no? Dice, ve por los caminos, ¿sí? Ve por diferentes caminos a buscar gente. Y dice, ve más allá de los vallados. Ahora, este mismo gráfico se repite también en Mateo 28 en diferentes personas, en los diferentes grupos. Si uno mira, dice, Jerusalén, hay que predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y lo último, ¿no? Es exactamente lo mismo que está diciendo Lucas capítulo 14. Ahora, si queremos un poquito ejemplificar esto y ponerlo en términos más precisos, podríamos decir, ¿dónde están las personas que su iglesia debe alcanzar? ¿Dónde están? Bueno, aquí dice claramente que, por ejemplo, voy a poner mi caso, las personas a alcanzar están aquí en Alajuelita, donde yo estoy plantando una iglesia. En Alajuelita está el primer grupo de personas. Estos serían como que los que están en el salón. Estos son los que están en el salón, los convidados que ya llegaron. Pero hay otros que se han excusado y no vinieron, y hay otros que no han sido invitados. Pero hay gente que ya está en la iglesia. Esa gente que está en la iglesia, la que usted tiene en su iglesia, esa es la que está en el salón de banquete. Pero no tenemos que conformarnos con eso. Fíjense que la palabra dice aquí en el libro de Lucas, todavía, me gusta mucho esta frase, todavía hay lugar, todavía hay lugar. Todavía hay lugar. Me encanta esta frase, ¿no? Es decir, no importa si tu iglesia de repente tiene allí casi un lleno total, todavía hay lugar. Es decir, bueno, plantemos otras iglesias. Si tu iglesia ya se llenó, si no quepan más sillas en ese lugar, si ya no alcanzan más el espacio para nuevos hermanos, nueva gente que va a llegar, entonces plantemos nueva iglesia, ¿no? Algunos optan por, hagamos un nuevo culto, está fantástico, hagamos un nuevo culto. Si se puede, hagamos un nuevo culto, o si no, vayamos a plantar nuevas iglesias. Lo que Dios nos manda aquí es, dice, planten nuevas iglesias para proveerles oportunidades a otras personas en otros lugares. Entonces, el próximo lugar, ¿qué sería? Después dice, bueno, vayan a San José, vayan por las plazas y las calles de San José, vayan por las casas, por las plazas y las calles de San José, que ya sería un nuevo distrito, ¿no? Dice Alajuelita, es un cantón, ya José es un poco, San José es un poco más allá, tenemos que extendernos un poco más allá. Y dice luego, entonces, dice, ve por los caminos ya sería como ir para Guanacaste, ¿no? Es un poco más distante, ¿no? Un poco más distante. Y luego dice, ve por los vallados es traspasar los límites, y cuando hablamos de traspasar los límites, otras naciones. Y la pregunta aquí sería, ¿una iglesia local, una iglesia local, puede plantar una iglesia en otra localidad? Claro que sí. Una iglesia local puede plantar una iglesia en otro departamento o en otro distrito o en otro cantón o en otra provincia. Claro que sí. Ahora, ¿una iglesia puede plantar otra iglesia en otra nación? Claro que sí. Si no, pregúntenle al pastor Jasper, por ejemplo, que nos ha dado ejemplo de esta situación. Es decir, una iglesia que conoce la Gran Comisión puede plantar una iglesia en una localidad, en una localidad vecina, ¿sí? Puede ir por lo que están allí cerca, en el barrio donde se va a plantar la iglesia, apuntarle a los del barrio, a los de la ciudad misma, a los del pueblo, y también apuntar al próximo pueblo más cercano, porque no los pueblos que están más distantes y porque no los pueblos que están mucho más allá de los límites de esa ciudad. Por eso tenemos que orar y decirle, Señor, necesitamos plantar iglesias en los diferentes grupos.
en los diferentes grupos, ¿no? Creo que si miramos un poquito una vez más el libro de Lucas, el libro de los Hechos, perdón, libro de los Hechos, quiero leerles un poquito el libro de los Hechos. Si miramos un poquito el libro de los Hechos, vamos a encontrarnos que dice la palabra que tenemos que plantar iglesias y cuando plantamos iglesias, las iglesias crecen. Entonces, no tenemos que detenernos con la idea de que solamente vamos a alcanzar este grupo. En el libro de los Hechos claramente se repite, la iglesia crece, 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 se extiende, y el apóstol Pablo nos enseñaba que las iglesias se extienden en diferentes grupos y en diferentes lugares y en diferentes ciudades. Pablo siempre estaba soñando ir más allá, ir todavía más allá. Él soñaba ir a Roma, él soñaba ir a España, él siempre estaba soñando. Una iglesia que no sueña con los diferentes grupos. Tenemos que apuntarle, sí, a grupos específicos, a quienes queremos ganar. Y una vez que lo tengamos definido este tema, lo que tenemos que hacer es orar y trabajar e ir en pos de ese tema. Oremos esta mañana. Quisiera tener una palabra de oración para que Dios despierte el corazón de los pastores, porque aquí la clave son los pastores. Los pastores son los que plantan iglesia, los pastores son los que van a plantar nuevas iglesias, ¿no? Si uno dice, tenemos una planta de manzana, ¿no? De manzana, y esa planta da manzanas, ¿solamente da manzanas? No, la planta da semilla para producir más manzanas. La planta da semilla para producir más manzanas. Es decir, cuando yo planto una iglesia, la iglesia tiene que dar más semilla para plantar nuevas iglesias. No tengo que quedarme con esta iglesia y decir, ay, ya tengo la iglesia, listo, esta es la iglesia. No, esa iglesia tiene que dar semilla para que haya mucha más iglesia plantada en Jerusalén, en Judea, en Samaria y lo último de la tierra, ¿no? Dios bendiga este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que haya un despertar a la plantación de iglesia. Necesitamos cumplir con el desafío que tenemos por delante, que nos tiene MM33. Oramos, Señor, que no sea una década escasa, que no sea una década seca, que no sea una década donde al finalizar estos 10 años, digamos, qué lástima, no pudimos alcanzar la meta y simplemente esperemos que venga otro nuevo desafío, que podamos comenzar esta década con el desafío de vamos a plantar una nueva iglesia. Cada iglesia planta una nueva iglesia entre grupos o subgrupos de la comunidad que existe. Apuntémosles a los grupos específicos. Podemos plantar una iglesia para jóvenes, podemos plantar una iglesia entre los indigentes, ¿sí? Entre los indigentes que están allí por las plazas y las calles. ¿Por qué no buscar y hacer una iglesia para indigentes? ¿Por qué no buscar y plantar una iglesia para los adictos, para la gente de la calle, para las prostitutas, para la gente que está allí andando y vagando en la calle sin rumbo? ¿Por qué no plantar una iglesia entre grupos de personas? ¿Por qué no plantar una iglesia para alcanzar a ciertas comunidades específicas? Digamos, por ejemplo, aquí en Costa Rica, ¿por qué no alcanzar a extranjeros? Una iglesia para extranjeros, hacer una iglesia internacional donde se congreguen extranjeros y también nacionales, pero la iglesia tiene una meta específica, ¿no? Un blanco específico, un grupo específico, y lo podemos lograr. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque sé que tú nos ayudarás a que en esta década se planten muchas, pero muchas nuevas iglesias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, Pastor Daniel.